Es un gusto poder saludarte, gente estudiosa. Has llegado al podcast El Repasadero con Miguel Presual Jr., donde tendremos la recopilación de los puntos más importantes de la guía de estudio de la escuela sabática. Prepara tu mente y tu corazón. Y repasemos los temas ya estudiados. ¡Ahí van! ¿Qué tal, mi querido amigo internauta? Hemos llegado al segundo estudio de este trimestre de la lección El Génesis, con el título La Caída. Vimos muchos puntos sumamente importantes en relación a ese momento que Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén. Por eso el sábado nos menciona algunos muy importantes. Qué feo se siente caerse. Es muy doloroso, pero cuando uno se cae donde hay mucha gente, aparte de ser doloroso, llega a ser penoso. Te llenas de mucha vergüenza, quizá hasta lloras, y hasta algunos pueden llegar a burlarse de ti. Y todos lo hemos experimentado en alguna ocasión, el caernos. Pero qué bien se siente cuando alguien se para a tu lado y te da la mano o te pregunta, ¿estás bien? O te ayuda a levantarte. Puede ser que también te ayude a curar esas heridas que te hiciste a través de esa caída y así puedas seguir adelante. Cuando Adán y Eva experimentaron el estar desnudos, algo que nunca habían percibido, se sintieron mal. Ellos sintieron vergüenza, hasta tuvieron miedo. Y es que Dios les había dado una advertencia, la cual no tenían que pasar por alto, la que tenían que obedecer, donde ellos demostrarían siempre conocer del bien y no conocer del mal. Y es que esa advertencia, en base a su capacidad de elegir, si decidían bien, vivirían por siempre, pero al decidir mal, traerían la muerte. Y no solo eso, perderían muchos privilegios los que pudieron haber disfrutado toda su vida. Pero aún cuando ellos tropezaron y cayeron, Dios no los dejó desamparados. Y es que Dios no hace las cosas al ahí se va, siempre piensa cómo beneficiar, y no solo a ellos, sino a todas las generaciones siguientes. Dios dio esperanza, Dios creó la forma de aliviar esa caída que era mortal. ¿Verdad que ese momento, al pensarlo, al imaginarlo, se siente triste, se preocupa y a veces uno dice, ¿por qué lo hicieron? ¿También que viviríamos ahora? El domingo estudiamos sobre la serpiente. La mayoría de la gente al ver serpientes se asusta. Algunos peor, hasta se desmayan y quedan petrificados. Otros, a diferencia de ellos, las toman en sus manos, se las ponen en el cuello y hasta las besan. Cada quien hace lo que quiere y siente. Pero mira, la serpiente se dice que era uno de los seres más hermosos que existía en el Edén. También presentaba mucha astucia y sabiduría. Esta tenía alas y al volar era muy deslumbrante, ya que su color era oro bruñido. Dios sin duda la había creado perfecta y majestuosa, pero llegó a ser el medio por el cual Satanás podía llegar a la mujer y así llegar a degradar a la serpiente como tal y también al ser humano. ¿Qué cosas hacía Satanás? Ahora, cuando en la Biblia se habla de serpiente, en la mayoría de los casos se está refiriendo al enemigo de Dios, a Satanás o el diablo. En ese momento con Eva, la serpiente no se presenta como la enemiga de Dios, sino al contrario, se presenta como conocedora de Dios, como si ella supiera en realidad quién es Dios y cuáles son sus pensamientos. Y es que, amigo, es claro, Satanás, antes llamado Lucifer, sabía quién era Dios y por qué. Porque él había estado con él. Si analizamos la conversación que tuvo con Eva, llegó a ser muy estratégica y engañosa. Quería que la misma Eva, al contestar ciertas preguntas, pudiera dudar de la palabra de Dios y entonces acceder a comer de ese fruto prohibido. Ahí, donde Dios les había dicho que no debían de comer, la serpiente y Eva tuvieron una plática, donde Satanás consiguió su objetivo y el hombre y la creación
fueron afectados. Quiero preguntarte hoy, si sabemos que Satanás sigue siendo astuto y engañoso, entonces, ¿cómo podemos vencer sus tentaciones si estamos en un mundo pecador? Y es que Satanás a todos nos ha engañado y a todos nos ha afectado con sus tentaciones. Pero a Adán y a Eva, en ese momento donde vivían sin pecado, pues quizás se vio más terrible la situación. El lunes, el fruto prohibido. Ese momento a solas de Eva con la serpiente, ese tiempo que tomó para conversar sobre lo que Dios les había dicho y no debían dudar, Satanás le decía a la mujer que había entendido mal a Dios. Entonces Satanás ataca dos cuestiones importantes que Dios les había dicho que sucederían si comían del fruto, si desobedecían en específico. Estas dos cuestiones importantes eran la muerte y el conocimiento del bien y del mal. Dios no quería que ellos conocieran que era el mal, porque no lo disfrutarían, no les vendría bien y mucho menos que conocieran la muerte, algo que traería desgracia y tristeza a los seres vivos. Satanás engañó a Eva diciéndole lo contrario, haciendo ver que si comían del fruto tendrían gran ventaja en su vida y les dijo, llegarán a ser como dioses. Primeramente, el asunto de la muerte, les aseguró que no morirían, sino que serían inmortales. Aquí vemos unida la creencia oriental de la inmortalidad del alma y la evolución, donde se menciona que el ser humano en su camino de evolución llegará a ser inmortal por sí solo, algo que está contrario a lo que Dios ha establecido. Pero Adán y Eva se dieron cuenta al momento de verse desnudos que eso de la inmortalidad no existía. Eso de ser como dioses no llegaría a ser, porque desde ese momento ellos se sintieron vulnerables. Y entonces, amigo, sabiendo que Satanás es mentiroso y quiere suplantar a Dios, ¿cómo debería actuar el ser humano a diferencia de cómo lo hizo Eva? Y es que ese ejemplo, eso que ocurrió con ellos, nos debe de servir de mucho para nuestras vidas. El martes, esconderse de la presencia de Dios. Aquí este día conocimos sobre el problema que llegó a ser muy grande. No llegaron a ser como dioses según la serpiente les había dicho, sino que ahora sintieron que habían perdido esa gloria que los cubría. Por eso se sintieron y se vieron desnudos. Por eso se vistieron con hojas y se escondieron. El pecado llegó a dañar esa imagen de Dios con la cual fueron creados. Dios, al ver la situación del hombre, fue a buscarlo y preguntó, ¿dónde estás tú? Con un propósito muy especial. Dios quería que el hombre entendiera dos cosas que eran muy necesarias para la humanidad, ahora que ya existía el pecado, que se dieran cuenta que necesitaban el arrepentimiento y la salvación. Por eso Dios hace un juicio, por eso Dios investiga lo sucedido, para que se den cuenta que son culpables, a diferencia de cómo actuó Lucifer en ese momento cuando Dios le sugirió a él que dejara de actuar mal y siguiera con su cargo maravilloso en el cielo. Aquí Dios quería que Adán y Eva, al sentirse igual culpables por desobedecer y conocer su sentencia, que era la muerte, estos pudieran arrepentirse, estos pudieran gozar de la redención y obtener la salvación. Pero ¿qué pasó? Todos se echaron la culpa. Aquí todos eran culpables, porque la serpiente instó a actuar mal, pero estos dos desobedecieron. Y uno lo culpó a la serpiente y el otro culpó a la mujer. Y surge una pregunta: si todos vamos a pasar por el juicio investigador, así como fueron investigados Adán y Eva, ¿qué debemos hacer todos los días con relación a nuestras decisiones y acciones? Muy importante, ¿qué hacemos en nuestra vida? Miércoles, el destino de la serpiente. Pobre Adán, pobre Eva, fueron afectados por la serpiente, pero todo por creerle. Y pobres de nosotros que seguimos sufriendo de esa decisión. Pero todo inició con la serpiente. Pobre serpiente, que era uno de los más majestuosos animales que existían en el Edén y ahora ha llegado a ser
uno de los más temidos y odiados. La serpiente llega a recibir su maldición. Cuando ésta podía volar, ahora se arrastraría. Cuando ésta era majestuosa y de color maravilloso, ahora el polvo estaría en su cuerpo ensuciándole y comería ese polvo. La serpiente, al recibir su castigo, Dios deja en claro que a su enemigo se le pondría fin, y con eso la promesa de la victoria de Dios se hace presente. Y es que ese conflicto cósmico que ahora llegaba a la tierra tendría dos acciones importantes para que pudiera concluir muy bien. Una era aplastar la cabeza de la serpiente y la otra era la mordedura en el talón. Para que ocurra el aplastar la cabeza de la serpiente, debería existir el uso del talón y este ser herido también. Tendrían que ser acciones simultáneas y una depender de la otra. Esa herida del talón llegaría a darse en la muerte del Hijo de Dios, donde el ser humano llega a tener esperanza, pero a su vez esa muerte, ese daño a Cristo, llegaría el aplastar la cabeza de Satanás, el final de sus vidas. Con relación a esto te pregunto, ¿cómo nos debe de motivar a seguir adelante en este conflicto el saber que desde el Edén Dios da la esperanza de salvación? Y es que Dios no nos dejó solos, aún a nosotros nos da esa esperanza. Y el jueves, el destino de la humanidad, nos mencionó algunos puntos importantes en cuestión a esto. Ya la serpiente ha recibido su castigo, su maldición, y ahora Adán y Eva están en espera de lo que Dios les va a decir. ¿Qué va a pasar con ellos? Lo que Dios buscaba para el hombre y la mujer llega a ser totalmente diferente a lo que se le da a la serpiente. A ella se le dio un castigo de destrucción, en tanto que al hombre se le estaba dando esperanza. Y ahora recuerdo que muchas mujeres han exclamado algún día: por culpa de Eva estoy sufriendo ahora, mayormente cuando el tiempo de su embarazo no es tan agradable. Y es que en el juicio hacia Eva, la consecuencia de su pecado llegó a afectar su maternidad, sufrir al tener hijos, al sentir dolor en el parto. Pero esto llegaba a ser una perspectiva positiva de la salvación, porque de una mujer nacería el Salvador del mundo. Ahora el hombre, en su juicio, por haber escuchado a la mujer y no escuchar a Dios, la consecuencia de su pecado fue que la tierra sea maldecida. Tenía que trabajar duro en esa tierra para obtener el sustento, y en su muerte llegaría a ser polvo nuevamente, de donde salió al ser creado por Dios. Este no fue el plan de Dios al crear al hombre, pero cuando las circunstancias habían cambiado y la muerte existía ahora, Dios pone una esperanza. Dios le presenta una promesa. Por eso, ¿qué esperanza o promesa encontramos en los juicios hechos hacia Adán y Eva y la serpiente? Sin duda, un momento muy trágico, un momento triste, un momento preocupante. Pero ante toda esta situación, Dios siempre dio la salida para esa decisión equivocada. Por eso podemos concluir que el hombre deja de ser lo que Dios había puesto en su vida por razón del pecado. Querían llegar a ser algo simplemente por creerle a Satanás, pero ahora lo estaban perdiendo todo. Dios actúa de inmediato porque Él tiene amor hacia sus hijos y porque es un Dios justo. Ahora todo sería diferente, todo había cambiado. No solo con la degradación de la naturaleza, sino que el hombre perdía esa oportunidad de vivir para siempre. Y es ahí donde Dios actúa en su favor. Se sufrirían las consecuencias, como por ejemplo, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 531 nos dice: cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuera ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuese igual. La santa pareja no debía tener interés independiente. Sin embargo, cada uno poseía individualidad para pensar y obrar. Pero después del pecado de Eva, como ella fue la primera en desobedecer, el Señor le dijo que Adán dominaría sobre ella. Quizá esto no le llegue a gustar a muchas, pero
es una de las consecuencias del pecado. Y este viernes, y en esta conclusión, quiero dejarte 4 preguntas. ¿Cuál era la finalidad de Dios al hacer preguntas a Adán y Eva en su juicio? Número 2. ¿Por qué crees que Eva se dejó llevar por lo que la serpiente le dijo si conocía bien lo que Dios quería? Pregunta 3. ¿Cómo ese pasado nos ayuda a no actuar de la misma manera que Adán y Eva? Y la última pregunta, ¿cómo disfrutas la promesa de la salvación viviendo en un mundo caído, en un mundo de pecado? Sin duda, llegaron a ser maravillosos temas analizados esta semana, encontrando que en lo malo, Dios siempre busca lo bueno para nosotros. Dios es nuestro creador y ahora el que hará juicio sobre nosotros. Pero nos dice Él cómo podemos llegar a ser salvos, cómo librarnos de las malas consecuencias que debemos recibir por ese pecado. Amigo, amiga, no te olvides de estudiar cada uno de los días de la siguiente semana, de compartir este repaso y de ser parte de los que adoramos a Dios por ser creador y por ahora saber que Él también buscó nuestro beneficio, dándonos una promesa. Hagamos diariamente que nuestro agradecimiento llegue a Dios. Nos escuchamos en la próxima edición con el tema Caín y su legado. Estuviste escuchando el podcast El Repasadero, donde tú y yo aprendemos juntos haciendo un extracto de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Yo soy Miguel Presuel Jr. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.